Si por alguna casualidad estabas deslizando videos en la plataforma de YouTube y este te llamó la atención y decidiste entrar, significa que te interesa el tema de la neuropatía. ¿Qué es la neuropatía? ¿Cuál es la principal vitamina que puede curar la neuropatía? ¿Realmente tiene cura? ¿Cuántos años puede vivir una persona con neuropatía? ¿Qué puedo comer y qué no puedo comer? ¿Qué hacer para curar o evitar que me afecte más la neuropatía? ¿Realmente tiene cura? ¿Qué médicos son los que atienden específicamente a la neuropatía? ¿Cómo saber si el dolor que tengo no es una fibromialgia y es neuropatía? Estas y otras interrogantes le estaremos dando respuestas en el día de hoy. Si no me conoces y por alguna casualidad estás entrando por primera vez o nunca me habías visto, yo me presento. Soy Rosnel, médico especialista en medicina familiar que ahora está en México. Y en el día de hoy te daré lo más actualizado a nivel mundial respecto a este tema, la neuropatía. Como siempre digo en todos mis videos, para poder entender alguna patología en específico, hay que hablar de qué significa esa palabra, o sea, en qué se basa esta patología, o sea, el significado, en otras palabras. Pues en el día de hoy vamos a hablar de neuropatía. Entonces, ¿qué es la neuropatía? Es la afección de los nervios debido a un daño que ya ocurre en ellos por diversas causas, que puede provocar dolor, entumecimiento, síntomas como el hormigueo, sensación de un dolor punzante, sobre todo en lo que es en las manos, y sobre todo en las extremidades inferiores. Causas pueden ser diversas. En el día de hoy voy a hablarte de cuáles son las principales causas, que no siempre son las que tendemos a conocer. Existen otras que quizás ni sabía que podían provocarla. Ahora, para poder entender qué tipo de nervios son los que se afectan, porque muchas veces en el argot popular o en la calle los pacientes tienden a entender nervios por afección de algo neurológico, ¿no? O sea, fulano padece de los nervios. Uno dice, ay, pobrecito, es que tiene que empastillarse para poder tranquilizarse. No estamos hablando de este tipo de nervios, de que te sientes nervioso o de que son personas con trastornos neurológicos o psiquiátricos. No. Cuando nos referimos a los nervios que se afectan, la neuropatía, significan los nervios que, imagínense, para que me entiendan, a un árbol. El árbol, cuando usted tiene el tronco, lo que tiene debajo son muchas raíces, ¿no? Raíces que se ramifican en diferentes distancias. Así pasa con los nervios que inervan o que se encargan de diferentes estructuras del cuerpo. Así pasa. A este tipo de nervios al que nos estamos refiriendo que se dañan en el caso de la neuropatía. Para entender mejor esto, un rápido bosquejo en la parte de anatomía. El sistema nervioso en el ser humano se divide en dos partes de forma general. El sistema nervioso central y el periférico. El que se afecta es el periférico porque es el quien se encarga de esos nervios que parecen ramificaciones. ¿Ok? Ese es el que se va a ver afectado. Causas son muchas, pero bueno, para que entiendan, dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ese es el que se afecta porque ese es el que se encarga de esos nervios que se parecen a las raíces de los árboles. Pues así mismo. Les estoy hablando de una forma de llegarles más fácil a ustedes y que entiendan lo que voy a hablarles en el día de hoy. Les hablo esto rápido porque sí me gusta tratar de abarcar la mayor cantidad de contenido respecto a los temas. Existen varias clasificaciones que se encargan de clasificar, valga la redundancia, disculpen, de la neuropatía. Existen casi siempre conocemos la neuropatía diabética, pero bueno, la neuropatía diabética se agrupa específicamente en las tipos neuropatías proximales. Existen las autónomas, las proximales, las distales y las focales, ¿ok? Pero bueno, esto no es algo que les hace falta saber mucho porque esto es más para la parte médica. Pero bueno, la que más afecta a los diabéticos es la proximal. ¿Por qué? Porque los diabéticos se quejan mucho que tienen sensación de hormigueo, sensación de como dolor sordo, un dolor que no tiene una localización específica, como si estuviesen teniendo pinchazos a nivel de lo que es cadera, glúteos, muslos o las mismas extremidades. Entonces, el tipo de neuropatía que afecta a los diabéticos es la proximal, porque se afecta sobre todo sus miembros inferiores, aunque también puede afectar las manos. Ok, ahora, ¿cómo saber si el dolor que yo estoy teniendo es de una neuropatía y no de una fibromialgia? Pues muy fácil. Acuérdense que en el video, que si no lo has visto, te invito a que lo veas, está acá mismo en el canal, es el de fibromialgia que les hablé, les abordé lo más actualizado de fibromialgia. Hablaba de que el dolor de fibromialgia es debido a una alteración que, aunque no se conocía la causa, se creía que era para una alteración a nivel cerebral que afectaba la capacidad del cuerpo de recibir esas señales acerca del dolor.
Sin embargo, en el caso de la neuropatía es una afectación de esos nervios, o sea, un daño que están recibiendo, pero casi siempre por una causa que lo está provocando. En el caso de la fibromialgia no se conoce una causa aparente. Se cree que es una alteración para percibir el dolor del mismo cerebro, pero no se conoce la causa. En la fibromialgia no se conoce, pero en la neuropatía sí se conoce la causa. Casi siempre es, bueno, diferentes causas que ahora vamos a hablar de eso. Pero entonces, otra característica que diferencia la fibromialgia de la neuropatía es que en la neuropatía casi siempre el dolor tiene características específicas, pero se ve sobre todo en miembros inferiores y en miembros superiores, pero es hormigueo, sensación de pinchazos, pero no es el caso de la fibromialgia. Independientemente que pueda tener quizás el dolor un poco parecido así, pero son puntos específicos, se los hablé en ese video, puntos específicos y sobre todo a nivel de lo que es espalda y partes del cuerpo. Pero son puntos específicos. Duele casi todo el cuerpo, pero en puntos específicos. No así con la neuropatía. La neuropatía es algo, como decimos en medicina, dolor sordo. No sabes especificar qué tipo de dolor es. Es muy pesado porque los nervios se ramifican. Son muchos nervios. En la fibromialgia es puntos específicos. ¿Ok? Diciendo, ¿cómo saber si una persona, el dolor que está sintiendo es específico de una neuropatía? Bueno, pues ¿cuáles son las características principales? Pueden tener dolor, hormigueo, sensación de ardor, entumecimiento de la extremidad. Pueden tener espasmos musculares, contracciones de esos mismos músculos. La persona puede tener pérdida de la sensibilidad del calor y del frío. Entonces, si usted tiene sus nervios alteraditos, o sea, los nervios tienen varias funciones en el cuerpo, todas las funciones. Regular la presión, regular la digestión, provocarte a ti dolor o sensaciones como cuando hay mucho calor para que tú retires la mano o cuando hay mucho frío que te cubras. Los nervios tienen muchas funciones en el cuerpo. Entonces, cuando hay neuropatía, esas funciones de los nervios se van a ver afectadas y son los síntomas que tienden a dar. O sea, pérdida de la sensibilidad del frío y al calor. ¿Por qué? Porque tus nervios están afectados y tú no vas a sentir ni cuando hay frío ni cuando hay calor. Y eso es más dañino. Porque si una persona tiene alterado los nervios, por ejemplo, de la parte de la mano para sentir la sensación del calor, es capaz de poner su mano sobre una superficie que esté muy caliente y puede sufrir quemaduras de primero, segundo o tercer grado y sin embargo no lo siente. Entonces es importante atender tu neuropatía. Otro de los síntomas que puede estar dando es una descompensación de su hipertensión. Claro, en el caso de la persona que padezca hipertensión, no todos son hipertensos, pero sí existen muchos que la padecen. Entonces puede descompensártela, puede provocarte alteraciones como sudoraciones. En el caso de las personas que tienen alteraciones de los nervios que inervan la vejiga, o sea, de esos nervios que se afecten los que van y que regulan para que la vejiga, en el caso de que sienta la sensación de ir al baño y orinar, bueno, puede tener salida o micciones frecuentes sin que el cuerpo te haya avisado de que tú tenías deseos de orinar. La persona se orina fácilmente. Dice, ¿por qué si yo no lo sentí? ¿Ok? Porque por esa misma pérdida de la sensibilidad a nivel de la vejiga. Como les hablé al principio de varias clasificaciones que existían, que no son importantes que ustedes la conozcan, pero existe una clasificación específica que se llama la neuropatía autónoma, que es la que se encarga de esos nervios que regulan cuando vamos a digerir los alimentos. Existe un proceso de digestión. Entonces se activan varios mecanismos y sobre todo los nervios funcionan en esos mecanismos de regular y empezar a provocar procesos o sensaciones en el cuerpo para ayudar a digerir esa comida. Entonces, la digestión no va a ser frecuente y entonces es posible que la persona tenga problemas digestivos, dolores abdominales. ¿Por qué? Porque los nervios que se encargaban de regular todo ese proceso de digestión están afectados. Y entonces esos son los síntomas que me va a traer. En el caso de la presión se descompensa porque existen nervios que se encargan de regular el que las mismas arterias y las venas se abran o se contraigan para aumentar o disminuir el flujo sanguíneo. Por tanto, si tú entonces tienes afectados esos nervios que se encargan de regular la hipertensión o regular la presión a través de las venitas o las arterias, pues entonces usted va a tener una descompensación de patologías de base, en este caso la presión. Entonces vas a tener una hipertensión. Problemas de la coordinación y el equilibrio, lo mismo que les estoy diciendo. Pero sobre todo en las personas diabéticas, el dolor puede llegar a ser muy insoportable, que incluso llegan a necesitar tratamiento más, digamos que un poco invasivo o un poco más fuerte en comparación con otros que con un simple analgésico están aliviando. ¿Ok? Otra de las preguntas muy frecuentes que tienden a hacer los pacientes es ¿cómo se adquiere la neuropatía? O sea, ¿cómo yo puedo protegerme para no tener neuropatía? Miren, eso es algo que es un poco como que difícil de adivinar, pero bueno, existen muchos riesgos que pueden provocarte la neuropatía. Nadie está exento, pero bueno, sobre todo son personas que padecen diabetes.
O sea, es frecuente y lo más común de las causas ver que provoca neuropatía es la diabetes. ¿Por qué? Porque de por sí esta enfermedad provoca que esos nervios se vayan dañando poco a poco a medida que van pasando el tiempo. Entonces, primera causa, la diabetes mellitus. Existen causas como los traumatismos, ya sean traumatismos debido a accidentes automovilísticos o, por ejemplo, una persona que se pone en una escalera, sube y se pone a hacer, no sé, un trabajo en su casa o en cualquier otro lugar específico, cae al piso y ahí se está provocando un traumatismo que no fue intencional ni fue automovilístico, sino que tuvo su traumatismo. Como quiera que sea, por la misma compresión que provoca, ya sea en un carro, en un automóvil o en contra del piso, esa compresión provoca que esos nervios estén dañados en esa parte. ¿Okay? Otra de las causas que pueden provocarte la neuropatía pueden ser infecciones, ya sea infecciones víricas o infecciones incluso bacterianas. Pero sobre todo las infecciones víricas más frecuentes y que sí dan dolores, incluso complicaciones, está la neuropatía provocada por virus del herpes zóster, lo denominado culebrilla, que es como se le conoce normalmente a nivel mundial y en el argot popular. El herpes zóster también lo puede provocar. E incluso las neuropatías provocadas por VIH. Las personas que tienen VIH pueden también sufrir de neuropatía. Existen medicamentos también que pueden llegar a provocar neuropatía si se consume en exceso, claro está. Sobre todo lo que es metronidazol, antibióticos como el metronidazol o la ciprofloxacina. Por eso es que se les dice no se automedique, espere y consulta al médico. Porque por muy bueno que sean los medicamentos y porque tienden a ayudarnos a curar enfermedades, pueden llegar a provocarte patologías que ni tú sabías y que ni querías tenerlas simplemente por desconocimiento. Pues existen antibióticos como la ciprofloxacina y el metronidazol que pueden llegarte a provocar una neuropatía. Al igual que los pacientes que toman fenitoína. Esto es importante que lo sepan. Este medicamento usado para las convulsiones también puede llegar a provocar neuropatía, pero bueno, como siempre les he dicho, en exceso hasta lo que es bueno puede llegar a provocar daños. Y en el caso de los que padecen de problemas cardiovasculares, la amiodarona, o sea, siempre ver y consultar al médico para que regule las dosis de medicamento que debes de tomar, porque incluso los que toman amiodarona mandada por el cardiólogo tienen que ver porque puede llegar a provocarles neuropatías. Es muy común también ver pacientes que se den quimioterapias o que estén dando radiaciones y que puedan tener neuropatías porque esto es un efecto secundario. Lastimosamente, pero existe también. Y lo otro que también es un poco frecuente y sobre todo en etapas tempranas y en etapas de la vejez, o sea, en edades extremas, ya sean niños o adultos mayores, es los déficits de vitaminas, sobre todo las vitaminas B1, B6 y B12 de complejo B, que son las que tienden a ayudar a reparar los nervios y tienden a ver cuando hay déficit de este tipo de vitaminas, puede entonces haber la neuropatía. Quizás vean videos que les digan cuál es la mejor vitamina para la neuropatía y les digan esta es la mejor vitamina y se llama la B12. Es cierto, la mejor vitamina que existe para la neuropatía es la vitamina B12. Pero, ojo, como les he dicho anteriormente, les acabo de decir todas las causas que te puede provocar neuropatía. Y entonces, si usted tiene una neuropatía provocada por una diabetes descompensada, usted no puede estar tomando B12. O bueno, sí lo puede estar tomando, pero no te va a quitar completamente tu neuropatía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te está provocando tu neuropatía? La descompensación de esa diabetes mellitus. Entonces, ¿cómo la vas a quitar por mucha B12 que tomes? Si no controlas tu diabetes, no se te va a quitar la neuropatía. En el caso de que tengas traumatismo debido a un accidente automovilístico o por X o por Y, te caíste y te lesionaste. O sea, lesiones de cualquier índole que puede llegar a afectar los nervios. Una vitamina B12 no te va a ayudar a repararlo. Usted tiene que tratar la patología de base. Si usted tiene un herpes zóster y ese herpes zóster le está provocando, o culebrilla, como les dije, le está provocando una neuropatía, va a tomar B12, está bien, pero no te lo va a quitar completamente. ¿Por qué? Porque el herpes zóster lleva un tratamiento específico donde incluye el aciclovir, ya sea en tableta, en crema, lo que sea, pero existe un tratamiento. Lo que les quiero dejar entender es que por muy buena que sea la vitamina B12 para la neuropatía, usted tiene que atender la causa que le está provocando, porque no es una sola causa lo que te provoca neuropatía, son muchas causas que te provocan neuropatía. Entonces, tratas la causa y es posible que tu neuropatía se reduzca. Muchos han preguntado, bueno, ¿y cómo yo sé si lo que tengo es una neuropatía? ¿Cómo saberlo? Existen complementarios como en muchas otras enfermedades, pero sobre todo el más importante es una electromiografía. Electro, como el nombre lo dice, viene de electricidad, viene como impulso eléctrico, ¿no? Y miografía, mio viene de músculo y grafía, bueno, viene siendo como el examen complementario. Entonces, electromiografía es el examen que se usa para saber cómo está el daño nervioso. Entonces, a partir de ahí usted tiene
una impresión de cómo está ese daño nervioso, cómo ver la salud de los músculos y su funcionamiento. Y por ahí entonces puede deducir cómo está su neuropatía, qué tan avanzada, si es leve o grave esta patología. Pero bueno, ya eso le toca más a los médicos hacerlo. Eso es algo que usted quizás si quiere saber lo sabe, pero eso le toca al médico. Siempre les digo, tienen que acudir al médico. Otra pregunta que es frecuentísima, y no solo en este tema, que han llegado muchos cada vez que tienen alguna patología. Vengo para que me oriente a ver a qué médico específico tengo que ir. Miren, existen muchos médicos que puedan atenderte la neuropatía, porque si no es menos cierto, un médico general, cuando usted está en un centro de salud y llega y tiene un médico general, tiene dolor, el médico general le tiene que atender su dolor. Si hay un internista, el médico internista, por ejemplo, en caso de una diabetes descompensada, le tiene que regular su tratamiento para entonces mejorar su diabetes y entonces disminuir el dolor. O sea que existen muchos médicos que le pueden estar ayudando a combatir esa patología, ¿no? Pero específicamente el médico que tiene que ver en el caso de esto, como estamos hablando del sistema nervioso, es el neurólogo. ¿Ok? El neurólogo es el que tienen que ver ustedes para el caso de una neuropatía, para que le logre medir qué daño existe en el sistema nervioso que le está provocando este daño a nivel de los nervios. ¿Ok? Entonces, orientación, neurólogo. Ahora, como les dije al principio, ¿qué diferencia puede existir entre una fibromialgia y puede existir entre una neuropatía? Aquí hay una gran diferencia cuando respecta a lo que es la calidad de vida. O sea, ¿cuántos años puede vivir una persona con neuropatía comparado con la de fibromialgia? Como les dije en el video de fibromialgia, una persona que la padezca no se le afecta su calidad de vida. O sea, de cuántos años puede durar menos comparado con una persona normal que no la padezca. Bueno, en este caso, la neuropatía, las noticias no son buenas. Todo va a depender de la gravedad de la enfermedad que tenga la persona, la edad y muchos otros factores. O sea, sí puede afectar la calidad de vida. O sea, la cantidad de años más o menos que puedas vivir comparado con una persona normal que no la padezca. Todo va a depender, en el caso, por ejemplo, como la diabetes mellitus. Se estima que una persona con diabetes mellitus puede llegar a vivir 11 años menos que una persona normal que no padezca la neuropatía. O sea que entonces sí afecta. Por eso es bueno que tengan controladas sus patologías de base, sobre todo los diabéticos. Entonces, ¿qué va a depender de la gravedad? Una neuropatía leve con síntomas de hormigueo, de adormecimiento, quizás de una incoordinación de los movimientos, pues no afecta tanto la calidad de vida ni los años que puedas llegar a vivir. Pero una que esté muy descompensada, que llegue a ser grave, sí puede afectarte a tal modo que puede disminuirte la cantidad de años que podamos estar en la Tierra. Existen muchos factores que pueden llegar a provocarte un empeoramiento de esa neuropatía, sobre todo la dieta, qué comer y qué no comer. Miren, puedes comer lo que sea siempre con tus regulaciones dependiendo de tu patología, como el caso de los diabéticos. Cada diabético sabe lo que puede y lo que no debe de comer. Pero en el caso de la neuropatía, si es por una diabetes, sabes lo que no debes de comer. Sobre todo lo que es grasa saturada, lo que es azúcares, lo que es comidas procesadas. Eso puede llegar a empeorar, no solo para los diabéticos, sino para cualquier persona que tenga o que padezca la neuropatía puede llegar a afectarlo más. El azúcar puede provocarte aumento del dolor. Y en el caso de las comidas procesadas pueden llegar a provocarte inflamación y por tanto vas a provocar más dolor a tu cuerpo. Recuerden que la inflamación provoca dolor. Y si estás comiendo alimentos que lo provocan, pues, ¿qué vas a tener como resultado? Dolor. Una descompensación de esa patología. Climas extremos como calor extremo o frío extremo puede también llegar a desencadenarte un empeoramiento de esa neuropatía. Y bueno, como les he dicho siempre, la falta de control de tu diabetes mellitus. Un diabético mal controlado es una posible muerte en cuestiones de meses. Recomendaciones que te estoy dando y que debes usar y empezar a efectuar para que no logres una descompensación o un empeoramiento de esta neuropatía se encuentra. 1. Empieza a moverte más. La persona que se mueve más porque tiende a hacer ejercicio tiende a tener menos dolores por la neuropatía. La persona que empieza a caminar evita, por ejemplo, que se le compriman esos nervios y entonces al evitar que se compriman, entonces no va a tener dolor. Otro, evita estar sentado mucho tiempo y si lo estás, puedes ir haciendo ejercicio sobre todo en los miembros inferiores que tienden a afectarse más. Cuando usted se sienta, lo que tiende a comprimir son los músculos de los glúteos y en el caso de los muslos por la parte de atrás, vamos a decir que es femoral posterior. Esos músculos, al comprimirlo, estás comprimiendo los nervios, ¿ok? Al comprimir esos nervios, pues entonces
aparecer lo que son síntomas como entumecimiento, adormecimiento, calambres, como si fueran corrientazos y sensación de hormigueo. ¿Por qué? Porque estás comprimiendo los músculos. Entonces, si vas a estar sentado y piensas que te puede llegar a echar mucho tiempo, empieza a hacer ejercicios donde muevas tus pies solitos o que empiezas a mover para arriba y para abajo los pies lateralmente, ambos. Pies, piernas, rodillas, todo. Que hagas tu ejercicio para que entonces no sientas tanto esos síntomas. Lo otro, evita lo que son las comidas fritas. Recuerden que las comidas fritas, sobre todo con grasa saturada o las que son muy ricas en grasas, como la mantequilla y queso, pueden llegar a provocar inflamación. La inflamación provoca dolor. En el caso del azúcar, empeora los dolores. Lo otro que puedes estar haciendo son ejercicios, sobre todo aeróbicos, como lo que es piscina, lo que es, o sea, la natación, lo que es bicicleta. Eso ayuda mucho a mantener tu cuerpo en forma y entonces a darle una mejor salud a esos nervios. Otra de las cosas que deberías estar haciendo es tomando complejos vitamínicos. Pero si vas a tomar complejos vitamínicos, deberían ser complejos vitamínicos del tipo B, o sea, B1, B6 y B12. Pero siempre con supervisión médica, no excesos, porque los excesos, como les he dicho, aunque son buenos, pueden llegar a afectar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento que existe para la neuropatía? Existen muchos tratamientos que pueden llegar a favorecer el tratamiento de la neuropatía en caso de una descompensación. Pero siempre decirle, hay que tener una cosa en cuenta. ¿Qué me está provocando la neuropatía? Y entonces eso es lo que tengo que tratar. Pero de forma general existen muchos tratamientos, sobre todo alivio del dolor. Hay personas que su neuropatía tiene un dolor leve y pueden quizás resolver con naproxeno, o sea, antiinflamatorio. Naproxeno, ibuprofeno, quizás con esteroides como la prednisona, dexametasona, que también pueden llegar a bloquear el dolor y entonces disminuirlo y la persona llega a sentirse mejor. Complementos vitamínicos que pueden ser sobre todo complejos B, B1, B6 y B12. Pero aquí a veces existe una disyuntiva, o sea, una cuestión de preguntas, ¿no? Porque muchas personas, sobre todo acá en México, en los pacientes que he tenido, te preguntan, ¿qué es mejor tomar? ¿Complejos B o Neurobión? Miren, si han usado el Neurobión, se dan cuenta que el Neurobión, aparte de tener B1, B6 y B12, también tiende a tener diclofenaco, que es un antiinflamatorio no esteroideo que ayuda a aliviar también el dolor. Entonces, si usted lo que tiene es una neuropatía provocándole dolor, es bueno entonces Neurobión. Si lo que tiene es una neuropatía o necesidad de prevenir quizás que aparezca, entonces las simples vitaminas B1, B6 y B12 o vitaminas nada más, puede ser lo que tome. Si tiene dolor, use Neurobión. Si no tiene dolor y simplemente quiere proteger esos nervios de quizás posibles daños en un futuro, pues use las vitaminas. ¿Ok? Ahora, otros tratamientos que pueden ser un poco más agresivos porque el dolor no se alivia con simples antiinflamatorios. Entonces, en el caso ya para la parte médica, puede llegar a usar otros medicamentos un poco más fuertes que pueden llegar a favorecer el alivio del dolor en el caso de las neuropatías. ¿Ok? Como es la pregabalina, la gabapentina o la carbamazepina. Incluso pueden usar amitriptilina, pero ya les digo, dosis va a depender del médico. Tienen que ir a un médico. Existen otros medicamentos que es de uso tópico, entonces van sobre la dermis. En ese caso tenemos los parches de lidocaína o de capsaicina. Son para dolores un poco más fuertes. También pueden existir otros tratamientos convencionales, pero ya serían un poco más invasivos cuando el dolor no se alivia, que sería, por ejemplo, la estimulación nerviosa eléctrica o en el caso de los bloqueos nerviosos, pues ya es un dolor un poco más fuerte que no alivia con nada, el bloqueo nervioso. Existe otra que le he hablado muchas veces también y que aquí es importante usarla. Y ya con esta termino sobre todo el tratamiento, el magnesio. El magnesio también se debe tomar, sobre todo el citrato, ayuda a la salud y regenerar esos mismos nervios que se ven afectados en la neuropatía, al igual que las vitaminas B6, B2 y B1, pues el magnesio no te debe de faltar. Existen muchos remedios caseros o remedios de otros médicos que también dan videos, bueno, de eso no sé. He escuchado algo de lo que es el jugo de cereza ácida. Prueben, quizás les sirve. No tengo mucha experiencia con respecto a eso, sí de tratamientos y sobre todo con medicamentos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre les digo, es importante que cada vez que sientan algo y que necesiten, acudan al médico. Independientemente que escuchen o que vean videos de remedios caseros, tarde o temprano, en algún que otro momento vamos a acudir a un centro médico, a un hospital o a un consultorio donde hay médicos presenciales. Entonces, nada más que sientan algo, no esperen a buscar los remedios caseros o cositas donde les den tratamientos por un video. Vayan a su médico, no se automediquen, pueden provocar alteraciones. ¿Ok? Y hasta aquí el video de hoy. Ya yo sí me voy despidiendo. Espero que les haya servido y que siempre tomen consejo. Acudan al médico. Chao, chao. Nos vemos en otro video.